Hola, hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Esta clase tutorial, por si se nos va la luz o se nos presenta algún problema de red, es para los estudiantes de la asignatura Práctica Social de los días sábados, ¿sí? En la sede Meléndez, en horas de la tarde, de 3:30 a 5. Bueno, el tema de la clase de hoy es la fase 2 y vamos a tratar y a desglosar cada uno de esos puntos de esa fase 2. Por un lado tenemos como inicio lo que es el marco conceptual. Voy a presentar, denme un momentico acá. Es que es presentación con diapositiva. Entonces tenemos lo que es el marco conceptual. Antes de arrancar con lo que es el marco conceptual, debemos saber qué es el marco conceptual en sí. Entonces aquí les tengo un posible concepto y definición de lo que es el marco conceptual. Y nos indica que es una parte de la tesis de grado o de proyectos de investigación donde se definen los conceptos claves y se desarrollan las argumentaciones teóricas, que es lo que yo les he venido contando a lo largo de este semestre en esta asignatura, y es que ese marco conceptual nos va a dar esa formalidad y ese respaldo en cuanto a teoría se habla y en cuanto a conceptos y definiciones se trata, pero no solo en esa parte teórica, sino en esa parte legislativa también, ¿sí? Entonces nuestro marco conceptual también va a tener un poco de marco legal y nos va a dar, digamos, esa formalidad del documento y ese soporte teórico y legislativo que él conlleva, ¿sí? Teniendo claro eso, tenemos acá un desglosamiento de lo que es el marco teórico y tenemos que hay tres puntos claves. Por un lado, los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Todos esos textos de referencia que utilizamos, artículos, lecturas, autores, videos, conceptos o casos en particular de la vida real, ¿no? Que usted haya tenido conocimiento, personas cercanas, etcétera, sobre ese tema que usted va a tratar. Es decir, un ejemplo, cuando yo le hablo de casos particulares, es por ejemplo los compañeros que van a trabajar el tema de gestión ambiental en una unidad residencial en un contexto específico donde ellos han residido, familiares, etcétera, pero que ya hay una historia detrás de ese tema, de esa problemática ambiental. Entonces ellos al tener esos referentes, hacer ese cotejo investigativo y generar ese diagnóstico, ya tienen unos antecedentes reales y unos antecedentes que ellos han vivido, sí, significativos. Pero hay antecedentes teóricos, lógicamente. Entonces, si usted va a hablar de inteligencia emocional, hay muchos antecedentes teóricos y muchos autores, ¿sí? Está Debra Fine, por ejemplo, ¿sí? Una autora norteamericana que habla todo este tema de la inteligencia emocional ahondado en la administración de empresas y las ingenierías. Pero también nos vamos por otros autores como lo son Robert Kiyosaki, con todo este tema de los ambientes laborales, ¿sí? Entonces tenemos muchos antecedentes de qué tomar, pero también pueden haber antecedentes legislativos, ¿sí? Entonces esa parte de los antecedentes es clave para ahondar y redactar ese marco teórico. Tenemos los conceptos claves. Lógicamente, si usted va a hablar de ambientes laborales, ese es su concepto primordial y su concepto clave. Pero hay unos subconceptos en ese concepto ambiente laboral. Hay conceptos que pueden ser técnicos, ¿cierto? Sobre el tema, pero hay conceptos que ya son un poco más de sensibilización, como lo son los conceptos éticos, empatía, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con tolerancia, con ambientes laborales sanos. Entonces, ¿qué pasa en esos ambientes laborales sanos? ¿Qué otros conceptos podemos encontrar? Entonces, esa parte de conceptos van a irse desglosando ese concepto grande que usted tenga. Si es presupuesto familiar, entonces endeudamiento y todos estos conceptos que van surgiendo a lo largo de ese concepto grande que es la mamá de los conceptos, ¿sí? De ahí salen sus hijitos conceptos. Tenemos la teoría. Esa teoría son esos autores que respaldan lo que estamos diciendo, o sea, ese concepto clave y ese tema, pero que también pueden tener esa dualidad, ¿sí? Es decir, un autor puede decir una cosa y el otro reafirmar lo que nosotros queremos y tenemos más afinidad con ese autor, pero podemos compartir esos dos y generar una especie de debate entre los dos autores, una comunicación y articulación entre teorías para generar, digamos, un argumento propio nosotros cuando ya estemos redactando, ¿sí? Es decir, usted tiene un autor que hizo una cosa y el otro hizo otra cosa sobre ese tema suyo que puede ser presupuesto familiar o ambientes laborales pertinentes o óptimos, pero usted se va más por la teoría, digamos, de Robert Kiyosaki
Y usted al tener esa teoría va a decir, pues, o puede decir, considero que la teoría de Robert Kiyosaki es más aplicable a la presente capacitación por esto, esto y esto, y en contraparte la teoría de el otro autor, pues tiene puntos a favor, digamos, en lo que vamos a hacer, pero consideramos que por esto no podríamos aplicarla. Sin embargo, la compartimos porque es interesante ver que esas dos posturas también tienen ideas que nos pueden favorecer en nuestra capacitación. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa teoría es clave que ustedes compartan, digamos, esa parte, esa dualidad. Si ustedes no quieren, no es camisa de 11 varas. De una vez les digo, el marco teórico es muy flexible y muy dinámico. Entonces lo que yo les estoy diciendo no se lleva al pie de la letra, ¿sí? Uno nunca va a calificar un marco teórico conceptual como califica unos objetivos generales, un objetivo general y unos específicos, ¿sí? Entonces, eso es mucho más rígido, ¿sí? Ese punto de los objetivos es estructurado, es rígido y lleva de por sí un paso a paso a seguir, ¿sí? Pero el marco conceptual es mucho más amplio y es mucho más flexible y te da la oportunidad de ser muy autónomo, ¿sí? Lo interesante es que ustedes apliquen uno de estos tres puntos en ese marco conceptual, ¿no? O lógicamente es muy difícil que aplique los tres. Bueno, teniendo ya claro eso, nos vamos a la estructura del marco conceptual. Todo marco conceptual debe incluir los antecedentes, la definición de conceptos clave y la perspectiva teórica. Si la naturaleza del objeto de investigación lo requiere, se deben incluir las bases legales. Aquí ya viene la parte de lo que son los antecedentes que les mencionaba anteriormente. Se requiere aquellas investigaciones relacionadas con nuestro tema que ya se han realizado en el pasado. Revisarlas es fundamental para los autores, pues de allí podrían obtener valiosa información acerca de, por ejemplo, cuáles facetas del objeto de estudio ya han sido suficientemente estudiadas y es conveniente dejar a un lado cuáles aproximaciones metodológicas han rendido mejores resultados y cuáles no. Esos antecedentes te van a dar un diagnóstico de si el tema que usted maneja eligió, perdón, ahí la confusión, le resulta a usted útil en tema de su área académica, o sea, de administración de empresa, de psicología o contaduría, o por el contrario es un tema que nada tiene que ver. Yo sé que hay muchas personas que en la parte administrativa o en la contaduría pueden trabajar temas que son éticos y es totalmente válido. Cuando se habla de inteligencia emocional toca todas las áreas, ¿sí? Entonces es un tema válido, pero hay temas que no son del área, ¿sí? Usted no puede hablar de mercadeo si es contable, ¿sí? Entonces son temas que no puede trabajar en esa área, ¿sí? Hay temas que lógicamente sí tienen, digamos, ese vínculo, pero ya si usted va a tocar esa parte artística o esa parte que no tiene que ver con la disciplina suya, pues se sale, ¿sí? De contexto. Usted dirá, bueno, pero todas las disciplinas tienen una articulación, eso es válido, pero hay temas que no van con la carrera que usted va y usted sabe que no tendría el conocimiento ni las bases para llevarlo a cabo, ¿sí? Por lo menos teniendo claro que esa es su disciplina y su carrera y lógicamente no se puede dejar ese conocimiento empírico que usted tenga, ¿sí? Como yo les deseo a ustedes, fortalezas profesionales, fortalezas personales. Pero para temas de investigación y como estamos trabajando en cada una de las carreras, es fundamental que a esos antecedentes sean coherentes con la disciplina que ustedes están ejerciendo en este momento, que están estudiando, perdón. Entonces es clave ese punto. En todos los trabajos que yo he revisado, creo que esa coherencia está. Entonces, en esta asignatura, con estos estudiantes de contaduría, psicología, administración, no hay problema, ¿sí? Ahí estamos ok. Sino que les digo, para futuros trabajos siempre tengan claro que esos antecedentes deben ser coherentes con la carrera de ustedes, como lo están haciendo ahora, que lo están haciendo excelente con esos temas que eligieron. Entonces nos indica que la revisión de antecedentes no se limita a las investigaciones, incluye también libros, artículos, videos, conferencias o cualquier tipo de material existente que pueda resultar. ¿Cuál es ese cualquier tipo de material? Pues esos casos que usted conozca, que los vecinos hablan de una problemática de gestión ambiental, entonces ya el administrador o el líder comunal viene trabajando eso desde hace 20, 15 años y nada, ¿sí? Entonces esos casos también son pertinentes en ese tema de antecedentes, ¿sí? Entonces continúo. Un momento que esto se me trabó. Los conceptos clave. Bueno, los conceptos clave son herramientas valiosas para aproximarnos cognitivamente a nuestro objeto de investigación.
pero lo son solo en la medida en que sean finos, precisos, de otro modo se convierten en fuentes de ambigüedad y confusión. Entonces, si esos conceptos clave nada tienen que ver con su trabajo, lo único que va a hacer en el lector o en ese jurado, digamos, de tesis o en ese asesor de tesis va a generar es confusión y ambigüedad. Es decir, que usted el tema le está dando muchas trabas, se fue ya para otro lado que nada tiene que ver con el tema y pues lo único que va a generar es que su informe, trabajo de grado, monografía, tesis no tenga un soporte coherente y por ende tenga que vivir de corrección en corrección. Entonces es fundamental en esta sección del marco conceptual que los investigadores definan con la mayor precisión posible los conceptos claves a través de los cuales se acercarán a su problema de estudio. Ojo aquí, la mayoría, por no decir todos, ya tienen esos conceptos bien definidos y esos sus conceptos también, inclusive en la fase borrador los compartieron y me parece que son pertinentes. Esto normalmente requiere revisar las definiciones de un concepto que han dado, perdón, que me traba la lengua, los principales estudiosos en esa materia, o sea, los autores que soportan esas teorías, ¿sí? Ya teniendo claro esa parte, que siento que ustedes en ese punto están muy bien, tenemos la perspectiva teórica. ¿Qué es la perspectiva teórica en esta parte? Aquí podemos estar ante dos cosas diferentes, ¿sí? Por un lado, el objetivo del proyecto de investigación, o sea, el objetivo general de ustedes, que consiste en poner a prueba una cierta teoría con el objetivo que ustedes hayan establecido, o sea, el objetivo general. Determinar si es correcto o tiene fallas. En esta parte usted lo puede hacer, en esta parte de perspectiva teórica. Si usted puede encontrar, digamos, la postura de un autor frente a lo que usted va a hacer, ¿sí? Y puede ponerla a prueba con ese objetivo general y decir, parece ser, o según este autor, es coherente, digamos, el propósito de este proyecto. Entonces consideramos que ya tenemos un soporte teórico que valida que lo que vamos a hacer no es una locura ni algo descabellado y sin coherencia académica. Entonces es necesario exponer el marco conceptual con todo lo relacionado con esa teoría que propone mediante razonamientos u observaciones de tales proporciones que debería suceder que esta teoría es cierta o no. O sea que usted va a poner a prueba su objetivo general con la teoría y va a diagnosticar si es válida o si no, ¿sí? Bueno, hay un segundo punto acá y es que el objeto de investigación no es una teoría, pero sí requiere de una para saber cómo aproximarse a su tema de estudio, ¿sí? En este caso, las investigaciones deben exponer detalladamente la perspectiva teórica que han seleccionado para acercarse a su objeto de estudio y explicar por qué eligieron esa perspectiva en lugar de otras posibles. Bueno, esta parte es ya poner a prueba, digamos, ese objeto, o sea, ese propósito con la teoría, que es básicamente lo mismo, pero ya no es con el objetivo general, sino con el propósito que lo encuentran en la justificación, ¿sí? También se podría llevar a cabo con la pregunta problema, pero ese ya es un meollo del asunto y es complejo. Bueno, las bases legales. Está toda esta parte legislativa que podría ser en otra sección llamada marco legal, ¿cierto? Pero en esta parte también puede ir en el marco conceptual como un subcomponente. Entonces, en esta sección se menciona la legislación vigente, las leyes, reglamentos, normas, decretos que se aplican al objeto de investigación, perdón, o que forman parte de las condiciones objetivas bajo los cuales se llevará a cabo la investigación. Entonces, básicamente es toda esa parte legal, ¿sí? Que hace parte a veces de otro título que es marco legal, pero podría ir como un subcomponente del marco conceptual, como lo mencioné al inicio. Bueno, aquí ya vamos en materia de esta preparación, de esta receta, y es cómo hacer un marco conceptual y el paso a paso que tanto les gusta a ustedes y a mí también, porque pues detalla más el cómo redactarlo, que es lo que realmente queremos saber. Primer paso, lo primero que se debe hacer es recopilar los antecedentes que ya los tienen ustedes, ¿sí? Entonces, si es presupuesto familiar y lo van a trabajar con un contexto familiar de ustedes, pues usted ya tiene los antecedentes del contexto de este lugar, posiblemente un autor que abre presupuesto familiar y casos específicos de ese tema, ¿sí? De esa problemática que ustedes van a tratar o de esa información que van a brindar. Al tener ya esa parte, hay que recordar que esto no son, ¿qué? Recuerda, esto no solo consistente en investigación, eso está mal redactado, sino que esto lo saqué de una fuente de la universidad. Entonces, qué pena con ustedes que ya he visto errores de orografía en este texto.
Entonces recuerden que estas investigaciones pasadas no son, digamos, camisa de 11 varas para ustedes. O sea, ustedes pueden tomarla de referencia, pero lógicamente usted no la va a seguir al pie de la letra porque estaríamos ante un plagio, ¿sí? Entonces estaríamos haciendo plagio y en un copia y pegue. Aquí lo tomamos de referencia, lo tomamos de un soporte de inspiración para ese proyecto, pero no vamos a seguir al pie de la letra lo que ese documento hizo, ¿sí? Entonces tenemos una referencia que pudo haber sido exitosa o no, pero tenemos claro que no vamos a tomar todos los puntos de esa investigación para la nuestra porque ya estaríamos hablando de plagio. Entonces es importante que esos artículos de prensa, libros, videos o cualquier material útil sea pertinente y sea un material académico que sea válido, ¿sí? Un material que usted tenga un soporte académico y que tenga una, ¿cómo decirlo en esa parte? Una validez académica, entonces que usted sepa que ese trabajo que usted está compartiendo es un trabajo que sí es válido, ¿sí? Es un trabajo que sí tiene un soporte que pesa. Segundo paso, a partir de la revisión de antecedentes, determina cuáles son los conceptos clave para tu trabajo, que ustedes ya lo tienen. Entonces, si es presupuesto familiar, tienen varios, si es ambiente laboral, tienen varios, si es todo lo de la COP24, pues ahí tienen, o se me fue el nombre, COP26, bueno, si es todo ese tema ambiental, pues ahí tienen, digamos, esa parte, si tienen sobre temas puntuales de lo que es la contaduría, ¿cierto? Gestión de inventarios, etcétera, pues ahí ya tienen ustedes otros conceptos de ese tema. Si es temas que tienen que ver vinculados con la afrocolombianidad, pues ahí va. Si van temas que ya son de la rama de la psicología, tienen muchos subconceptos sobre ese tema, ¿sí? Entonces ustedes ya lo tienen y esta parte creo que está bien, solo sería ordenarlo de los más generales a los más particulares. ¿Qué es esta parte? Que su primer concepto es el grande. Entonces, si en su título dice ambientes laborales, ese es su concepto grande. Si es un tema ambiental y es gestión ambiental de residuos plásticos, ese es su tema, ¿sí? Entonces usted a raíz de ese tema grande va sacando y ordenando esos temas que van de mayor a menor, ¿sí? Tercer paso, este es el momento de definir los conceptos claves. Aquí usted ya define con esos autores, pero también puede definirlo ustedes como grupo o como individual que vaya, ese concepto con sus propias palabras. Me interesa que usted argumente y también abre en esta parte. ¿Por qué les digo? Porque el marco conceptual a veces es un copia y pegue de citas. Entonces usted cita una parte de un texto donde define qué es inteligencia emocional, entonces tal autor, página tal, y ya, ¿cierto? Entonces usted no da sus argumentos, solo dice según tal autor, entonces usted nunca habla en el marco conceptual y eso me preocupa, entonces debe argumentar con sus propias palabras y definir esos conceptos de lo que usted ya tiene conocimiento, porque se supone que si usted va a capacitar sobre ese tema, sabe sobre ese tema, o al menos tiene unas bases teóricas y académicas sobre ese tema, y usted está en la facultad de poder definir ese concepto también. Entonces, ojo con esto y esto tenganlo clave, por eso en este video vuelvo y lo repito. Usted en el marco conceptual no va solo a copiar y a pegar autores y teorías, usted va a dar su argumento sobre el tema y espero sea una definición coherente, una definición que tenga un bagaje académico como el que tienen ustedes y confío en ellos, ¿sí? Entonces recuerda que acá la precisión es clave, no olvide revisar las definiciones que han dado los expertos en la materia y ese argumento de esas definiciones que usted va a otorgar también. O sea, usted las comparte, esos expertos, esos autores, pero usted también va a argumentar sobre esas teorías o esos conceptos. Cuarto paso, define tu perspectiva teórica, explica con detalle en cómo es la teoría a la que has decidido acogerte, subraya sus ventajas, compárala con otras teorías posibles y hace énfasis en las razones por las cuales decidiste dejar a un lado esta última. Entonces, si usted dice, me voy con la teoría de este concepto de presupuesto familiar de este autor, ahí usted va a explicar cuando ya citó, ya explicó por qué lo compartió, con cuál teoría se queda, con cuál concepto se queda, con cuál definición, perdón, y por qué se queda con esa definición, que es más pertinente para la capacitación que voy a hacer o siento un gusto por esta teoría y siento que es válida para lo que el propósito de este informe, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto paso. Quinto paso, cuando tengas bien claro cuáles son tus conceptos claves,
sus definiciones y las razones por las cuales elegiste cierta teoría, ya es momento de sentarte a redactar. Entonces, les sugiero que lo hagan en un borrador, lo revisen y cuando ya vean que todo eso está claro, pues ahí ya llega y copia y pega esa parte y corrige errores de ortografía y ya, tendría esa parte. ¿Se puede tener títulos en el marco conceptual? Digo, subtítulos sí, pueden tener subtítulos. ¿Podemos compartir imágenes en el marco conceptual? No, no se puede compartir imágenes en el marco conceptual. ¿Cuántas páginas lleva el marco conceptual? Máximo 4 páginas. Más de 4 ya es demasiado para un trabajo tan pequeño como vamos a hacer ahorita con esa aproximación investigativa de la capacitación o con la capacitación con los que puedan estar en esa zona, ¿sí? De intervención. Entonces, 4 páginas, puede llevar subtítulos, debe llevar la estructura antecedentes, conceptos, teoría. No, si usted solo quiere compartir antecedentes, solo antecedentes. Si quiere marco legal, solo marco legal. Si quiere solo conceptos y la teoría de esos conceptos, solo conceptos de esa teoría, ¿sí? Si usted quiere todo, pues usted es agalludo y quiere trabajar con todos y es válido, ¿sí? Entonces no pasa nada, ¿sí? Recuerden que esto es flexible y no lleva un paso a paso. Yo les compartí este paso a paso porque es a manera general de cómo hacer un marco conceptual, pero usted puede solo irse a la parte de antecedentes y no hay problema, ¿sí? Bueno, breve fragmento de marco teórico. Aquí les tengo un ejemplo de lo que es un marco teórico, ¿sí? Se los voy a leer. Dice, en México la contaminación del ambiente es un problema que viene desde hace siglos. Comenzó con la explotación minera en la época colonial y empeoró gravemente cuando se comenzaron a extraer hidrocarburos. Actualmente, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, en México ocurren 550 emergencias ambientales anualmente asociadas con residuos industriales tóxicos. Para los fines de esta investigación, entenderemos contaminación ambiental como la introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no pertenecen, o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos. Albert 1995. El marco legal mexicano cuenta con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, diseñada para prevenir la contaminación de las aguas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de marco conceptual en el caso de contaminación ambiental en México, ¿cierto? Nos hablan de un marco legal, pero bueno, vamos a desglosar esto de una manera bien chévere. Aquí yo se los desglosé. ¿Cuáles serían los antecedentes del texto que acabamos de leer como ejemplo de marco conceptual? Pues las investigaciones recientes sobre la contaminación en México. Definición de conceptos clave. ¿Cuáles serían? Contaminación, medio ambiente, emergencia ambiental, pero el primordial, contaminación, ¿sí? Bases legales, la legislación del Estado mexicano que retoman en el último párrafo en torno al medio ambiente, ¿sí? Perspectivas teóricas. Una perspectiva teórica es ese interrogante que le puede generar ese marco conceptual al lector. ¿Qué posible interrogante le puede generar o pregunta? ¿Qué explicaciones se han dado sobre las causas de la contaminación ambiental en México? Vuelvo y repito, ¿cuál sería la pregunta que se puede hacer uno al leer este fragmento de un marco conceptual que les acabo de leer? Pues sería qué explicaciones se han dado sobre las causas de esa contaminación ambiental en México, ¿sí? Entonces aquí tenemos desglosado una posible estructura de un marco conceptual que la pueden aplicar al de ustedes. Obviamente puede que solo tenga, la parte de conceptos claves y antecedentes, o solo conceptos claves y perspectiva teórica, es válido, ¿sí? Con que me tengan una o dos, es válido, ¿sí? Si me tienen las 4, pues excelente, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden leer cuando estén viendo el video. Aquí se los dejo para que lo lean. Igual estas diapositivas se las voy a compartir. Y aquí está los antecedentes y ese desglosamiento de ese marco conceptual de ejemplos, ¿sí? Entonces está lo mismo, antecedente, definición, bases legales, perspectivas, ¿sí? Que es como lo que debe llevar, o sea, esa estructura. Marco metodológico. Tenemos el marco metodológico que es clave para comprender muchos aspectos. El marco metodológico parte de la investigación donde se exponen los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado, el tema tratado. El marco teórico básicamente tiene la misma estructura del marco conceptual porque nos vamos a apoyar también de autores que nos indiquen, por ejemplo, qué es la encuesta,
que nos indique qué es un grupo focal, qué es una asesoría, qué es una auditoría, qué es una entrevista individual utilizando recursos web. Mm, Toda esa parte técnica, el uso de diapositivas en una asesoría, el uso de taller investigativo. ¿Qué es una capacitación? En el caso de los que van a capacitar en ese objetivo general. ¿Qué es una sensibilización? ¿Qué es una aproximación investigativa? Entonces, usted teniendo ya claro esos conceptos de esas técnicas e instrumentos que usted va a implementar, pero sobre todo sin dejar a un lado el más grande, que es su objetivo general. Entonces, si en su objetivo general dice capacitar, entonces se arranca este marco metodológico con qué es capacitar, ¿sí? ¿Qué autores hablan de lo que es la capacitación? Si es sensibilización o sensibilizar, ¿qué autores hablan de sensibilización frente al tema ambiental? Un ejemplo, si es, por ejemplo, aproximación investigativa de atención al cliente en Pepsi-Cola. Entonces, ¿qué autores trabajan esa parte de lo que es una aproximación investigativa y qué es una aproximación investigativa? ¿Sí? Entonces, esa parte es fundamental para que comprendan cómo se va a iniciar ese marco metodológico. Cuando redactamos el marco metodológico en nuestra investigación, describiremos cómo analizamos el tema, qué métodos usamos y por qué. Es conveniente resaltar lo adecuado de la metodología escogida, así como especificar sus posibles limitaciones. Digamos que usted inicia redactando el marco metodológico, entonces indica explicando qué es una capacitación, qué es una sensibilización y qué es una aproximación investigativa, que son los tres grandes objetivos que he encontrado a lo largo de todos los trabajos de ustedes, ¿sí? Entonces usted inicia explicando esa parte, pero usted también es conveniente que diga qué aspectos positivos tiene capacitar, sensibilizar o aproximar de acuerdo a lo que usted tenga en ese objetivo general como primer verbo infinitivo, pero también es bueno que usted indique qué limitaciones podría tener, ¿sí? Con eso usted va a tener un párrafo bien soportado y con una argumentación dual, ¿sí? De lo positivo y lo negativo que pueda presentarse. El marco metodológico consiste pues en explicar la estrategia teórico-metodológica, pero en esta parte nos vamos más a lo metodológico que vincula todas las etapas investigativas. Es lo que da consistencia interna al trabajo de investigación y debe ser redactado en un lenguaje sencillo y claro, ¿sí? Usted aquí no se va a poner a utilizar palabras que adornen esa parte teórica, sino que usted va a explicar al grano qué es encuesta, qué es capacitar, qué es una asesoría, qué es un taller investigativo, qué es un grupo focal, ¿sí? Entonces usted va al grano acá, ¿sí? El marco metodológico tiene una estructura específica que hay que cumplir. Ojo con eso, específica que hay que cumplir. A la hora de redactarlo se deben tomar en cuenta varias cosas, tales como el tipo de investigación que se lleva a cabo, si es cuantitativa, descriptiva o de campo. En el caso de usted, la investigación de todos es cualitativa, no cuantitativa, ¿sí? Ah, profe, que llevo encuestas. Eso no hace que su investigación sea cuantitativa ni que lleve triangulación metodológica y sea híbrida. No, la de todos ustedes es cualitativa porque para ser cuantitativa tendríamos que ir varias veces a esa zona y tener por lo menos como una muestra digna 3 sesiones de trabajo de campo en ese lugar, ¿sí? De intervención. Entonces, como va a ser tan corta, es cualitativa, ¿sí? Para limpiarnos las manos y no tener que trabajar con herramientas que yo sé que muchos pueden ser buenos, pero para la mayoría puede traer muchas dificultades. Hay unos elementos claves para entender ese marco metodológico, perdón. Está el tema de los participantes. En el marco metodológico se indica la muestra de la que se toman los datos y la población a la que pertenece dicha muestra. Es decir, que si usted va a pegar un gráfico que tuvo en la encuesta, ¿sí? Un tipo pastel, ¿sí? Entonces usted comparte y va a indicar quién fue esa muestra, de qué población, de qué lugar, etcétera. Si esos datos demográficos van en esa parte donde usted comparte ese gráfico. Ojo, ese gráfico debe llevar un título, ¿sí? Entonces que diga muestra demográfica, ¿sí? Tipo pastel. Entonces eso va ahí para los que van a hacer, digamos, encuestas. Tipo de investigación y su diseño. Obviamente en esa parte de participante, antes de entrar acá, recuerden que usted antes de copiar y pegar un gráfico en ese informe, perdón, debe explicar qué es la encuesta, qué autores hablan de encuesta, si la encuesta fue pertinente para su trabajo o no,
O sea, tiene que explicar esa técnica y ese instrumento. Ah, que utilicé formulario de Google. ¿Qué es formulario de Google? ¿Por qué es positivo? Que elegí Kahoot. Que elegí una herramienta que hay que pagarla. Entonces usted va a explicar no solo la técnica, sino el instrumento y si fue pertinente o no, ¿sí? ¿Qué limitaciones tuvo con esa técnica o qué fortalezas tuvo, ¿sí? Antes de pegar esas gráficas, ¿sí? Entonces recuerden que eso lleva subtítulo. Entonces usted va a pegar las gráficas, usted coloca gráficas respecto a las encuestas, ¿sí? Como primer punto de las técnicas implementadas. Entonces ahí comienza a pegar esas gráficas, ¿sí? Tipo de investigación y su diseño. Este tipo de investigación es una categoría de análisis de un tema específico y puede tener 3 niveles: exploratorio, descriptivo, explicativo. En el marco metodológico se señalará qué tipo de investigación se está desarrollando. Entonces el tipo de investigación también puede ser sobre un proyecto factible o un proyecto especial. Esto se refiere a investigaciones aplicadas en los que las conclusiones pueden arrojar soluciones sobre determinados problemas. Por ejemplo, investigar sobre una vacuna para el COVID. Un ejemplo de esta parte de tipo de investigación es muy chévere porque es para los que están incursionando en un tema que usted considera que es muy particular de una zona, por ejemplo, gestión ambiental en los conjuntos residenciales no naranjos, ¿sí? Entonces, si usted va a hablar sobre ese tema en específico, puede ser un tipo de investigación que sea exploratoria, ¿sí? Si usted va a describir algo que ya pasa, ¿sí? En una empresa es descriptiva, y si es explicativa es algo que, digamos, usted ya tiene un conocimiento sobre ese tema y lo puede explicar y prácticamente puede capacitar al lector sobre ese tema, ¿sí? Diseño documental es esta parte en donde usted ya saca todas estas literaturas, todos estos antecedentes sobre ese método y sobre ese tema que usted va a abordar. Es decir, que si usted va a trabajar sobre gestión ambiental y usted ya tiene, digamos, el paso a paso de cómo intervenir en una capacitación por un artículo o un trabajo de grado de otro país o del mismo país, usted ya tiene parte de lo que es ese diseño documental, pero también ese diseño documental puede ser aplicado por ustedes. Es decir, que si usted va a trabajar en un colegio sobre lo que es la enseñanza de la contaduría o de la contabilidad en primeros grados, ¿sí? Usted tiene que revisar el PI de esa escuela, tiene que revisar, digamos, los microcurrículos, el plan académico de cada uno, los textos de referencia, a los docentes, hacer entrevistas, analizar esos documentos y recabar información para tener claro si se aplica o no, ¿sí? Este es el diseño documental en una empresa igual, ¿sí? Diseño de campo, pues ya es eso que va arrojando, digamos, esa observación participante o no participante sobre el tema, ¿sí? Entonces, si usted va, digamos, a una zona y hizo un análisis de campo y llevó un diario de campo para recopilar esa información de esa zona, eso es válido también en el marco metodológico, aunque aquí no va a ser aplicado, ¿sí? Están los diseños experimentales, que son los de esos casos particulares, y cuando uno va a trabajar un caso ambiental en un barrio, en una zona, se hace un diseño experimental, ¿sí? Que ese diseño experimental es más que todo como una explicación de lo que sucede ahí, ¿sí? Es como un estudio de casos sobre ese lugar y usted va explicando todo lo que sucedió a lo largo de esa problemática para llegar, digamos, a esa posible solución que usted va a brindar en esa situación en específico, ¿sí? Hay técnicas de recolección de datos, por ejemplo, se pueden recolectar datos a través de la observación directa de las encuestas, cuestionarios o entrevistas de análisis documental o del contenido. Los instrumentos donde se recogen estos datos pueden ser fichas de lectura, los formatos de los cuestionarios, grabaciones, como les decía, guías de entrevista que hay que tenerlas sí o sí, listas de cotejo, etcétera, diarios de campo. Bueno, marco metodológico deberá aplicarse muy bien cómo se recolectaron los datos obtenidos y qué instrumentos se recogieron. Entonces uno debe explicar estos instrumentos. Ah, que hice un taller, entonces qué ficha, que hice una asesoría, qué formatos utilizaron en las encuestas, en las asesorías, en los grupos focales, ¿sí? Tanto las investigaciones sociales como científicas deben llevar ese registro de lo que usted hizo, ¿sí? Usted no puede llegar a una entrevista sin tener una guía de entrevista, ojo con eso. Bueno, aquí nos dice que el análisis documental se refiere a la recolección de datos de otras fuentes, libros, documentos institucionales para comparar, digamos, ese tema y esa problemática. Hay muchos temas, ya cuando es una investigación cuantitativa, está la tabulación, la codificación, las técnicas de análisis lógicas, como lo es la inducción, deducción, análisis y síntesis,
estadísticas descriptivas e inferenciales. Esta ya es para la parte matemática, pero aquí esas gráficas las vamos a interpretar de forma cualitativa y no cuantitativa. Entonces vamos a dejar a un lado el tema de las tabulaciones y codificaciones. Aquí hay un ejemplo de marco metodológico en el caso de México. Y con eso terminaríamos esta primera parte de la asesoría por video. Sí, ahorita subo la segunda porque ya me está cogiendo la tarde para darles la clase a ustedes. Ya son las 3:30, entonces yo ahorita sigo con lo que es los resultados, ¿sí? Entonces voy a dejar de grabar